Que Dios te bendiga. Vamos a compartir otra palabra de Dios. Vamos a seguir continuando con la serie de temas que estamos abordando acerca de las estrategias diabólicas. Las estrategias malignas que el diablo emplea para poder destruirnos, para poder acabar con la obra de Dios. El diablo sabe que nosotros somos el instrumento de Dios. El ser humano es el instrumento que Dios quiere usar para completar su propósito en la tierra. Nosotros somos los instrumentos de Dios. La iglesia de Dios es el instrumento de Dios para lograr un fin. La iglesia no es el fin. La iglesia es el medio para lograr el fin. Dios quiere usar a la iglesia como instrumento, como medio, como canal para cumplir su propósito. Y los seres humanos, la iglesia de Dios, los que han nacido de nuevo, los que son hijos de Abraham, estos son los que Dios ocupa, son los que Dios usa para cumplir su propósito. ¿Y cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que toda la gente pueda ver a Cristo, que toda la gente pueda conocer a Cristo, que toda la gente pueda verlo a Él como la cabeza de todas las cosas. Dios quiere que tú y yo seamos como Él y que vivamos para Él. Ese es su propósito. Que en todas las cosas el Hijo sea glorificado. Y Dios quiere usar a la iglesia para ese propósito. Dios quiere poner a Cristo, ya ha puesto a Cristo como el centro de todo el universo. Y la iglesia debe contribuir para ese propósito, haciendo discípulos, predicando el evangelio del reino de los cielos. El reino de los cielos es así como se logra el propósito de Dios. El propósito de Dios es que Cristo sea la autoridad en todas las cosas, en los cielos y en la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y la iglesia del Señor debe contribuir para ese propósito. Y para que podamos contribuir de manera óptima para ese propósito, Dios nos tiene que capacitar, Dios nos tiene que formar, Dios nos tiene que convertir en discípulos. Pero muchas veces el diablo emplea artimañas para que la obra de Dios no se complete en nuestra vida, ni Dios la pueda completar a través de nosotros. El plan del diablo es poder frenar, es poder boicotear los planes de Dios. Dios quiere usar a la iglesia, pero el diablo quiere batallar contra la iglesia y contra la iglesia pelea. Contra los discípulos se levanta el maligno y el maligno emplea diferentes estrategias diabólicas. Ya hemos visto dos. Las estrategias que el diablo ocupa son para poder refrenar el propósito de nuestras vidas, que el reino de Dios no pueda avanzar, que la gente no vea a Cristo, que la gente pueda ver otro tipo de cosas, distraerla a través de otros mecanismos, emplear astucias, artimañas, todo tipo de males para que la gente no pueda ver a Cristo como su salvación, que no pueda ver a Cristo como el Señor y el Rey y dueño de todas las cosas. Pero nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos fe en Jesucristo, los que ya hemos pasado por este proceso, debemos entender que debemos nosotros evidenciar cuáles son las estrategias del maligno para que el propósito de Dios pueda avanzar. Porque es allí donde el diablo está empecinado de que la gente no vea a Cristo. Para que la gente vea a Cristo, la gente debe ver a Cristo en nosotros. No solo en una predicación, no solo en una enseñanza como esta, sino en nuestra vida. Pero el diablo también tiene sus artilugios para que podamos caer en sus trampas y así no cumplir con el propósito de nuestras vidas. Hoy vamos a continuar hablando de otra estrategia del maligno. ¿Y por qué estamos mencionando esto? Porque el propósito de Dios con estos mensajes es poder evidenciar, es poder sacar a la luz cuáles son las formas que el diablo emplea para que su propósito no se cumple y así nosotros podamos estar completamente atentos, apercibidos, como dijimos la otra vez, que por el uso, que por la palabra podamos estar ejercitados en el discernimiento entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano. Dios quiere abrir nuestros ojos con estos mensajes para que cuando venga el diablo a usar esos artilugios podamos estar apercibidos y no caer en sus trampas y no caer en sus artimañas. Debemos nosotros, los que hemos avanzado en el reino, poder entregar luz, herramientas a los demás para que los demás no puedan caer en el lazo del diablo, no puedan caer en las estrategias, en los artilugios
artilugios, en las artimañas que Él emplea para poder frenar el propósito de nuestras vidas. Nosotros debemos estar atentos y apercibidos a lo que el diablo está haciendo. Que Dios hoy con estos mensajes nos pueda aclarar y nos pueda apercibir cuando vengan las tentaciones y los planes del maligno contra nosotros. Lo que hoy vamos a ver es bastante importante, es de mucha trascendencia, porque por esta estrategia que el diablo usó en la antigüedad, muchos hoy también han caído. Muchos también hoy se han desviado del propósito porque han caído en la trampa del diablo. Y la trampa, quizás tal vez la trampa más conocida o una tal vez de las más conocidas del diablo es poder cortar las comunicaciones con Dios. Cuando el diablo logró cortar las comunicaciones con Dios, Él sabe que tiene un terreno avanzado. No ignoremos sus maquinaciones, dice el apóstol. No, hay que estar apercibido. El diablo quiere cortar las comunicaciones con Dios. Cuando Él logra esto en la vida de un cristiano, cuando Él logra esto en la vida de una iglesia, aquellos están prontos a ser destruidos, a ser acabados. ¿Por qué? Porque en la comunicación se encuentra la retroalimentación para nosotros. Cuando nosotros dejamos de estar comunicándonos con Dios, estamos a punto de perder. Si dejamos de escuchar a Dios, si dejamos de comunicarle a Dios nuestras vidas, lo que nos pasa en el diario andar, empezamos a desviarnos del propósito y el diablo cumple su objetivo. El diablo puede presentarte muchas ofertas, puede presentarte muchas cosas, pero si la comunicación con Dios está óptima, si la comunicación con Dios está efectiva, si la comunicación con Dios está fluyendo día a día, el diablo no tiene ocasión contra nosotros. Podemos caer en algún pecado, podemos caernos y debilitarnos, pero si la comunicación con Dios está estable, está firme, podemos seguir avanzando. Muchos cristianos se dejaron de comunicar con Dios. Muchos ministros se han dejado de comunicar con Dios y Dios con ellos. Muchos. Y cuando empezamos a actuar nosotros sin la comunicación con Dios, sin estar en una retroalimentación con Dios, empezamos a actuar por impulsos personales. Empezamos a actuar humanamente. Es ahí cuando el humanismo empieza a tomar ocasión en nuestras vidas. Es ahí cuando nosotros empezamos a ver que estamos actuando en la carne. Estamos actuando bajo conceptos personales, bajo pensamientos personales y no bajo la comunicación efectiva con Dios. Muchos hombres en la Escritura se desviaron del propósito porque dejaron de comunicarse con Dios, porque dejaron de hablar con Dios, porque dejaron de escuchar a Dios. Y esta es un gran artilugio del maligno. Cuando el diablo logra convencerte de que no necesitas comunicarte con Dios, que tú ya lo sabes, que tú ya lo aprendiste, que por qué tienes que estar orando, que por qué tienes que estar escuchando a Dios, que por qué tienes que estar haciendo, por qué tienes que estar orando. Cuando el diablo logró convencerte de eso, tú estás pronto a desviarte del propósito. Porque nuestro corazón, dice la Escritura, que el corazón del hombre es perverso. ¿Quién lo conocerá? Cuando empezamos a actuar bajo nuestro propio corazón, cuando empezamos a actuar bajo nuestros propios conceptos, cuando inventamos cosas de nuestro propio corazón, como Jeroboam, que inventaba cosas de su propio corazón y no bajo la comunicación con Dios, el propósito de Dios se ve truncado. Nosotros debemos entender que debemos tener una comunicación constante con Dios. El Señor oraba todas las noches. El Señor se apartaba a orar. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el Señor se apartaba a orar? ¿Acaso Él no iba a hacer todo correcto? Pues claro. Pero el Señor nos dejó el modelo perfecto para que podamos entender que debemos estar comunicándonos con Dios constantemente. No podemos parar la comunicación. Hoy vivimos en una era de las comunicaciones, donde todos estamos conectados con todos. Te puedes comunicar con alguien de otra nación en un instante.
Las comunicaciones son muy importantes en esta época. El asunto es que a veces la comunicación con Dios no está buena porque tenemos otros distractores. Y es ahí la verdadera estrategia del maligno. Cuando Él presenta diferentes opciones de vida, cuando el diablo te presenta otras ofertas malignas para que ya tú no te comuniques con Dios, para que ya no veas a Dios como la fuente de información para dirigir tu vida, como la fuente de guianza para tu vida. Muchos se desvían del propósito de Dios porque creen que saben el camino, porque confían en su experiencia, porque confían en sus capacidades, porque confían en lo que saben. No, debemos confiar en lo que Dios nos dirá. Debemos confiar en lo que Dios nos va iluminando. Debemos estar en una comunicación con Dios. Yo quiero poner algunos ejemplos bíblicos para que veas de la importancia de estar comunicándonos con Dios. Porque cuando no nos comunicamos con Dios y Dios no se comunica con nosotros porque cortamos la relación, empezamos a actuar humanamente y podemos acarrear consecuencias para el futuro. El primer ejemplo que yo quiero colocar se encuentra en el libro de Génesis. Dios a Abraham le prometió hijos. Le prometió que le iba a dar un hijo y que de ese hijo iban a ser benditas todas las familias de la tierra. Esa era la promesa de Dios para con Abraham. Pero sucedió que a partir de eso empezaron a ocurrir los meses y los años y Dios no cumplía la promesa a Abraham. Dios se demoró 25 años en cumplir la promesa a Abraham. 25 años. Pero durante esos 25 años, Abraham dejó de escuchar a Dios. Abraham dejó de comunicarse con Dios por un instante. Y cuando Abraham, nuestro gran padre Abraham, cuando él cometió este error, Abraham acarrió un pecado para la nación de Israel. Abraham acarrió una consecuencia para el futuro. Viendo su esposa Sarai que no le daba hijo y que Dios no cumplía todavía la promesa a Abraham, Sarai le dice a Abraham: toma a la esclava, toma a Agar y ten un hijo con ella para que yo tenga hijos de ella. La promesa era que de Sara y de Abraham iban a ser el hijo, pero como Dios no cumplía, como Dios tardaba, como Dios no actuaba y no hacía nada, entre comillas, Abraham escuchó la voz de Sara. Abraham escuchó lo que Sarai le dijo, antes de que fuera Sara. Y va Abraham, se allega a la esclava llamada Agar y tiene un hijo con ella. El primer hijo de Abraham se llamó Ismael. ¿Qué pasó con Abraham? ¿Por qué Abraham no fue a orar? ¿Por qué no fue a comunicarse con Dios? Prefirió escuchar como Adán a su esposa. Eso fue lo que sucedió. Abraham escuchó a su esposa y le hizo caso a su esposa. Quiso cumplir y satisfacer el deseo de su esposa de tener hijos con la esclava. Pero Abraham no escuchó a Dios. Y sucedió luego que Dios cumplió la promesa a Abraham. Pero Abraham ya tenía un hijo. Y Sara también tenía el suyo, llamado Isaac. Y los hijos empezaron a crecer juntos. Y había problema entre los hijos. El pecado de Abraham fue que dejó de comunicarse con Dios. Si Abraham no hubiera escuchado a Dios, yo hubiera dicho: Dios, ¿qué tengo que hacer bajo la petición de mi esposa? ¿La oigo, no la oigo? ¿Qué te parece a ti, Dios? ¿Qué te parece a ti, Jehová, lo que dice Sarai? Y Abraham era un hombre que tenía comunicación con Dios. Abraham tenía relación con Dios. Abraham levantaba altar a Jehová. Abraham adoraba a Dios. Abraham amaba a Dios. Pero Abraham, por satisfacer a su esposa y por desconectarse de Dios, al ver que Dios no cumplía la promesa, cometió un error.
El problema a veces es que nosotros a veces empezamos a escuchar otras voces, vemos las ofertas del diablo para poder actuar en la vida que aparentemente son buenas, que aparentemente son buenas intenciones, pero tras eso está el desconectarte de Dios. Detrás de eso está el que tú no te comuniques con Dios, sino que actúes bajo impulsos personales, bajo deseos humanos, bajo la complacencia de los demás y así no comunicarte con Dios. Es exactamente la idea de Saúl. El rey Saúl hacía todo para complacer al pueblo, pero Saúl no escuchaba a Dios. Dios le entregaba instrucciones a Saúl, pero Saúl no escuchaba a Dios. No tenía buena comunicación con Dios. Desechaba a Saúl el mandamiento de Jehová por complacer al pueblo. Recordemos allá en 1 Samuel capítulo 15, Dios le dice a Saúl, ve ahora, mata a los amalecitas con instrucción concreta de Dios y destruye los railos de la tierra. Y va Saúl y no obedece efectivamente el mandamiento de Jehová. Y por no escuchar a Dios, Saúl fue desechado, por no tener buena comunicación, por no saber escuchar a Dios, por complacer al pueblo. No debemos nosotros coartar la comunicación con Dios por una complacencia carnal, por humanismo, por creer que el humanismo, por creer que la complacencia en la carne, por creer que la complacencia de los pensamientos personales y los deseos de nuestro corazón van a ser superiores que los de Dios. A veces cortamos la comunicación con Dios porque creemos que nuestras ideas y que nuestros conceptos personales son tan buenos a la altura de los de Dios. Y eso no es así. Debemos desechar nuestros pensamientos, debemos desechar las intenciones de nuestro corazón para ir y comunicarnos con Dios, para que Él nos dé el mandamiento preciso, para que Él nos diga cómo debemos actuar y proceder para el propósito de Dios. Quiero decirte que nosotros a veces actuamos humanamente y no sabemos conocerle la voz a Dios. No consultamos a Jehová de lo que tenemos que hacer. En el libro de Josué, en el capítulo 9, se menciona la historia de los gabaonitas. Era un pueblo que se infiltró en el campamento de Jehová y Josué los aceptó para que fueran sus aliados. Pero este pueblo se infiltró con mentiras, con engaños dentro del campamento de Jehová. Y dice en el capítulo 9, dice que Josué no consultó a Jehová en hacer alianza con los gabaonitas. No consultaron a Jehová y pactaron con ellos por no consultar a Jehová. Te pregunto, ¿tú consultas al Señor de lo que vas a hacer? ¿Tú le has preguntado a Dios si tus ideas son buenas? ¿Tú le has preguntado a Dios si lo que tú estás haciendo es correcto? ¿Le has preguntado? ¿O tu comunicación con Dios está cortada? ¿O tú no oyes a Dios? ¿O tú no oras en tu casa? Y no estoy hablando de la oración que oras 2 minutos. Estoy hablando de la oración en la que tú te quebrantas delante de Él y le pides y le muestras y te derramas y expones tus oraciones delante del Señor que toma más de 2 minutos. No de la oración repetida, no de la oración mental, sino de la oración que tú derramas tu corazón como Ana. La mamá de Samuel, cuando ella fue a derramar delante de Jehová toda su alma y expuso su petición delante del Señor, y expuso su petición delante de Dios. De esa oración estoy hablando yo, de la oración en la que consultamos, de la oración en la que los derramamos delante de Dios y pedimos el favor de Dios para nuestra vida. No de la oración de la boca hacia afuera, no de la oración mental rápida, no de la oración carnal que quiere durar poco para ir a hacer otra cosa. No, estoy hablando de la oración en la que ponemos nuestro corazón y derramamos nuestra petición y pedimos la dirección de Dios en nuestra vida, como lo hizo Salomón, que pidió a Dios la gracia. Dice que le pidió a Dios un corazón entendido, le pidió a Dios un corazón entendido para poder dirigir a la nación de Israel. De ese tipo de petición, de consultación estamos hablando. Consultamos nosotros lo que vamos a hacer. Consultas a Dios de lo que tú vas a hacer. O dices esto ya lo sé. No hace falta orar, no hace falta pedirle a Dios. Quiero decirte que el Señor es Señor de absolutamente todas las cosas. De las alianzas que tú vas a hacer, consultas a Dios. De la comunión o de la confraternidad que tú vas a tener con alguien, consultas a Dios.
¿O tú actúas bajo impulsos personales como Sansón? Sansón actuó toda su vida ungido, pero actuó toda su vida haciendo alianzas y amistades con personas que no venían al caso. Que toda la gente que se amistó o que se alió Sansón con nadie, Sansón le fue bien. Sansón en su vida no prosperó. Aunque tuvo 20 años Sansón juzgando y liderando al pueblo, la vida de Sansón nos ministra que él actuaba bajo impulsos personales. Tomó a Dalila, tomó una prostituta, tomó una que otra mujer bajo impulsos personales para satisfacer su deseo personal, para satisfacer su carne, para satisfacer los deseos de su corazón. Mucha gente se aparta de la congregación de Jehová para no escuchar la palabra de Dios, para dejar la comunicación y así actuar impulsivamente bajo impulsos personales. No quiero escuchar a Dios, no quiero, me tapo mis oídos, no quiero escuchar el consejo porque quiero actuar humanamente, quiero actuar sin Dios. No quiero que Dios me hable. No quiero escuchar el mandamiento de Dios. ¿Por qué? Porque si escucho el mandamiento tendré que hacer lo que Él me pide y no lo que yo quiero. Muchos hombres desechan a los ministros, desechan la palabra porque no quieren el consejo. Porque no quieren consultar a Jehová, porque no quieren orar a Dios. El diablo presenta esta estrategia en nuestro corazón y planta esa necesidad de yo puedo. Él planta ese deseo en nuestro corazón de que yo ya sé lo que tengo que hacer, que a mí nadie me diga nada. ¿Para qué voy a orar por esto? A veces hombres inventan cosas de sus propios corazones para actuar humanamente y el humanismo empieza a reinar en la iglesia. Empieza a reinar en el matrimonio, empieza a reinar en la familia, empieza a reinar en nuestra propia vida, en nuestro propio corazón. No es así. Debemos estar en una comunicación con Dios. En el caso del rey David, David era todo lo contrario. David, en su persecución y en su huida de la mano de Saúl, David consultaba a Jehová. David siempre tenía un sacerdote cerca. Tenía un sacerdote en el cual él podía confiar. Él tenía un profeta. Él hablaba con los profetas. Estaba siempre cerca de los sacerdotes. En la primera huida, cuando Saúl empieza a perseguir a David, David se va a refugiar a la casa del profeta Samuel. Esto se encuentra en el capítulo 19 de Primera de Samuel. David se va a encontrar con Samuel y dice que David le contó a Samuel todo lo que Saúl estaba haciendo. David fue a la casa del profeta, fue a consultar al profeta, se fue a poner bajo la cobertura del profeta. No, David actuó humanamente. David no dijo, bueno, yo ya maté a Goliat, Dios ya está conmigo, yo ya sé lo que tengo que hacer, está la unción sobre mí, yo ya soy un escogido de Jehová y Jehová ya está conmigo. No, ese no era el corazón de David. David se fue a encontrar con el profeta Samuel. Y dice que le contó a Samuel todo lo que estaba pasando en su vida. David fue a encontrarse con el profeta de Jehová. Fue a pedirle seguramente consejo a Samuel. Vamos y consultemos al Señor de lo que tenemos que hacer en nuestra vida. No nos atribuyamos que no necesitamos a Dios. No necesito orar. No necesito que Dios me diga nada, porque yo ya lo sé. Eso no es así. Quiero decirte que cuando Dios nos pide a veces hacer cosas que a nosotros no nos gustan, y quizás por eso algunos evitan la comunicación con Dios, porque Dios te va a pedir hacer cosas que a ti no te gustan. Quizás te va a pedir hacer cosas que a ti no te van a agradar. Muchos se apartan de la comunicación y de la relación con Dios porque ya no quieren seguir escuchando el mandamiento de Dios en sus vidas. No quieren ordenarse. Porque cuando está la comunicación buena, Dios empieza a ordenar tu vida y te pide hacer cosas y te pide dejar de hacer algunas otras cosas. Debemos estar en una comunicación con Dios. Hay una historia en el libro de los Reyes, se cuenta la historia de un profeta joven que tenía un mandamiento de Dios de ir y anunciar una profecía. Pero en el camino él va y se encuentra con un viejo profeta. Y el viejo profeta lo embauca para que se quede con él en su casa y beba de su agua.
El profeta joven tenía un mandamiento de Dios de hacer lo que Dios le había pedido hacer. Pero él se dejó arrastrar por una persona, por un viejo profeta que ya conocía el camino y lo engaña, le miente, diciendo que un ángel de Jehová le había hablado, pero era mentira. Nosotros debemos consultar a Dios. ¿Qué pasó con ese profeta joven? ¿Por qué no consultó a Jehová de lo que él tenía que hacer? Se dejó embaucar y se dejó engañar por las ofertas del maligno. Nuestra seguridad está en lo que Dios nos dice a nosotros. Nuestra seguridad está en lo que Dios nos ilumina. Nuestra seguridad está en la palabra de Dios para nuestra vida. Allí está nuestra seguridad. Porque si actuamos humanamente, cometeremos muchos errores. Cometeremos muchos errores como Abraham, que trascenderán para el futuro, que afectarán para el día de mañana. Es mejor consultar a Jehová, es mejor orar a Jehová. Dice que David seguía huyendo de Saúl y dice que le dijo al sacerdote: pásame el efod. Y dice que el sacerdote Sadoc, me parece, le pasa el efod y David tomó el efod y empezó a consultar a Jehová de lo que debía hacer. Debemos mantener una relación de comunicación con Dios. Hay algunos que mantienen con Dios una relación de adoración, una relación con otras formas. Mantienen una relación con Dios de otro tipo, con canciones, a través de doctrinas, a través de diferentes cosas, pero no está la relación de comunicación. La relación de comunicación es cuando Él nos empieza a hablar todo lo que debemos hacer y nosotros empezamos a exponer todo lo que pasa por nuestro corazón. Esa es la comunicación efectiva. Ana oró así en el templo y hubo un hombre que no entendió lo que Ana estaba haciendo. Elí no entendió, la tuvo por una mujer ebria, pero Ana tenía una relación de comunicación con Dios. ¿Cuál era la relación que tenía? Una relación de comunicación con Jehová. Expuso ella a Jehová su petición y Jehová la escuchó. Dice que al final del capítulo 1 que Jehová se acordó de Ana. Nosotros debemos ir a Dios porque Dios es la fuente de nuestra guianza. Dios es la fuente de la verdad. Dios es la fuente para guiarnos en el camino, al propósito. Dios es. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hablamos solamente de la escritura, sino de la palabra que Dios nos ilumina, sino de la palabra que estamos escuchando. Debemos entenderlo. Debemos entender y aprender a tener una relación de comunicación. A veces tenemos con Dios una relación de templo. Vamos al templo y vamos a las reuniones y cantamos, levantamos las manos, pero no tenemos una relación de feedback, de retroalimentación, de comunicación con Dios. Y es ahí donde el diablo, si él logra que tú no te comuniques con Dios, él dice, bueno, actuará por las tentaciones que yo le presento o por las intenciones de su propio corazón. Al diablo no le importa cuál de las dos tú ocupes, mientras no estés ocupando las estrategias de Dios o la palabra de Dios. El diablo se da por cumplido, cumplió su objetivo. Debemos aprender a escuchar a Dios y a comunicarnos con el Señor. El otro día yo estaba orando y Dios me decía en mi corazón, tienes que pedirme a mí las cosas. A mí clama, como le dijo al profeta, clama a mí que yo te responderé. Clama a mí, consúltame a mí, pregúntame a mí, porque yo soy el Señor. Él es el Señor. Si tú vas a tomar una decisión en tu vida, ve a consultar a Dios. Ve a preguntarle a Dios, ve a clamar a Dios. Y Moisés lo sabía. Dice que cuando Moisés se encontró con el mar rojo, dice que Moisés empezó a clamar a Jehová. Y Dios le dice, Moisés, ¿por qué clamas a mí? Moisés sabía que podía clamar a Dios en todo tiempo. Y Dios contestó. ¿Y qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, extiende tu vara y ya. Dios nos dirá lo que tenemos que hacer. Lo más seguro en nuestra vida, algo que nunca falla, es cuando tomamos nuestras rodillas y empezamos a clamar a Dios. Porque tras el clamor está la respuesta de Dios. Lo repito, tras el clamor está la respuesta de Dios. Debemos aprender a clamar. Moisés lo sabía y a Dios, al profeta Jeremías le dice exactamente lo mismo. Clama a mí,
A veces clamamos al banco, a veces clamamos a un amigo, a veces clamamos a un familiar y debemos clamar a Dios. Dios nos dará la respuesta de lo que debemos hacer. No actuemos bajo impulsos personales, bajo caprichos personales, bajo escuchando mandamientos de personas. Te puse el caso de Abraham, que escuchó a Sara y tuvo un hijo con una esclava, y ese hijo después le hizo problema a Abraham. La misma Sara luego le dice: despide a la esclava, echa a la esclava. Y hubo problemas en la familia por actuar impulsivamente, por satisfacer caprichos personales. Pero los que estamos en el propósito no estamos para satisfacer nuestros deseos personales ni nuestros caprichos personales de alguna persona, sino para hacer la voluntad de Dios. Y para aprender a hacer la voluntad de Dios es fundamental tener una relación de comunicación con Dios. A veces nos relacionamos con Dios de otro tipo, haciendo otro tipo de cosas. Pero lo fundamental en nuestra vida es estar comunicándonos con Él. Mientras el diablo presente oferta para que tú te distraigas de tu relación con Dios, el diablo se da por logrado su objetivo. El diablo quiere lograr que tú no ores. El diablo quiere lograr que tú no hables con Dios. El diablo presenta diferentes opciones de vida, ofertas malignas, ofertas diabólicas para que tú no te comuniques con Dios. Para que te distraigas de orar, para que te distraigas de escuchar. A veces el diablo finge ser la voz de Dios. Lo más seguro es clamar a Dios hasta que Jehová responda. Dice que Ana oró largamente delante de Jehová, no oró poco. Dice que oró largamente. Quizás estuvo 1, 2, 3, 4 horas orando largamente delante de Jehová. Hay que estar harto tiempo para escuchar la voz de Dios, para aprender a clamar de corazón, para pedir la necesidad de tu corazón. ¿Recuerdas a la mujer sirofenicia que fue a pedirle al Señor que liberara a su hija que estaba poseída por un demonio? Dice que esta mujer clamaba al Señor. Y los discípulos le dicen: despídela, da voz detrás de nosotros, por favor, que se vaya. Y el Señor le dice: oh mujer, le dice, yo soy enviado a las ovejas de la casa de Israel. ¿Qué tengo que ver yo contigo? No está bien dar el pan de los hijos, darlo a los perrillos. Y la mujer, con humillación, con clamor delante del Señor, le dice: Señor, yo sí sé, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y esta mujer se humilló delante del Señor sin importar nada. Y el Señor le dice: oh mujer, viene la respuesta del Señor. Porque tras la humillación y tras el clamor siempre viene la respuesta del Señor. Y dice que el Señor le dice: oh mujer, grande es tu fe. Así como tú lo has hecho, así que se haga. Que se haga conforme a tu fe. Y dice la Escritura que a contar de aquella misma hora, la hija fue sanada de aquel demonio. Lo puedes ver, lo puedes entender, la importancia de clamar a Dios. Recordemos a Bartimeo, el gran famoso ciego Bartimeo, que clamaba. Le decía: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿A quién clamó Bartimeo? ¿Clamó al rey de la época? ¿Clamó a César? ¿Clamó al dinero? ¿A quién clamó Bartimeo? Bartimeo clamó al más glorioso, aquel que todo lo puede, aquel que responde tras el clamor, aquel que contesta tras la consultación. Él contesta. Y dice que mandó el Señor traer a Bartimeo a su presencia y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y Bartimeo le dijo: Señor, que recobre la vista. Y en ese minuto el Señor le contestó a la vida de Bartimeo. Y dice que Bartimeo ya no andaba mendigando como lo hacía antes, sino que empezó a seguir al Señor en el camino. Siempre tras la humillación, tras la consulta a Dios, siempre vendrá la respuesta de Dios. Que nada coarte tu comunicación con Dios, que nada corte la comunicación que tú debes tener con el Señor. Debemos aprender a ocupar tiempo para comunicarnos con Dios. En la noche, por la tarde, en el momento y lugar que tú quieras. Cierra la puerta de tu habitación, cierra la puerta y empieza a comunicarte con el Padre que está en lo secreto. Y el Padre que está en lo secreto te va a contestar en público, te va a responder en público, va a manifestar su gloria en público, va a contestar tu oración en público.
Cuando dices eso, no es que Dios simplemente te va a recompensar y te va a dar una gratificación por haber hecho eso, sino que significa que Él va a contestar a vista de todos, que Él te contestó la oración que tú hiciste en el secreto, la consulta que tú le hiciste en el secreto. El gran error de Josué fue que no consultó a Jehová por hacer alianza con personas equivocadas. Las decisiones de nuestra vida debemos ir y presentarlas en el escritorio del Señor en el cielo. Presentar nuestras peticiones, dice el apóstol Pablo, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica en el Espíritu. Debemos presentar nuestras peticiones delante del Señor. Debemos pedirle a Él. El Señor te dice, consúltame y pregúntame a mí lo que tú debes hacer. ¿Con qué personas debes hacer amistad? ¿Con qué personas tú debes aliarte? Debes preguntarme a mí, dice el Señor. Debes preguntarle a Él. Debes actuar bajo su gobierno. Porque desde el momento en que desde el momento en que dejamos de comunicarnos con Dios, ya no está el gobierno de Dios en nuestra vida. Cuando cortamos la comunicación, cuando cortamos la relación de comunicación con el Señor, estamos también dejando de lado su gobierno, su señorío en nuestras vidas. Muchos ministros se apartan del propósito y actúan en sus iglesias bajo caprichos personales porque ya dejaron de escuchar a Dios. Ya no escuchan rema de Dios. Ellos piensan así, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a predicar? E inventan mensajes, inventan palabras de su propio corazón y no escuchan a Dios. Y es el gran error de muchos ministros hoy, que actúan bajo lo que leen en libros, lo que estudiaron en la teología, pero no escucharon la voz que habla. Porque debemos nosotros, los mensajeros de Dios, escuchar y hablar lo que Dios nos diga. No lo que leímos. No la predicación de internet, como muchos hoy también hacen. Como ya no escuchan a Dios, como ya no oyen a Dios, ¿qué hacen? Recurren a internet y copian mensajes de internet y ellos actúan humanamente, no escuchando a Dios. Y así no es. Debemos escuchar a Dios. Debemos preguntarle a Dios, ¿qué predico? ¿Qué enseño? ¿Qué hablo? Porque Él es el Señor de la iglesia. Muchos se creen los dueños, como ya son las autoridades. Dicen, bueno, yo ya no tengo que escuchar a Dios, actuaré bajo mi propio impulso personal. Yo decido lo que hablo, yo decido lo que quiero decir. Y así no funciona. Debemos hablar lo que Dios nos diga. Debemos doblar nuestras rodillas y preguntarle al Señor cuál es la palabra, cuáles son las instrucciones que debemos seguir para cumplir su propósito. Porque ante todas estas cosas debemos actuar para cumplir el propósito del Señor. No debemos actuar en la vida cristiana pensando en beneficiarnos nosotros para un deseo personal, sino que debemos escuchar a Dios para cumplir su propósito en nuestras vidas, para que la iglesia, como instrumento de Dios, como el canal de Dios, como el medio de Dios, debemos cumplir el fin de Dios, que Cristo sea reconocido y que Él sea exaltado y que toda la gente conozca de Él, así como las aguas cubren el mar. Allá se esconde el propósito de Dios y la iglesia, los discípulos, debemos contribuir para ese propósito, debemos contribuir para eso y debemos actuar y caminar conforme a su voluntad, bajo sus instrucciones, aprendiendo a consultar a Dios, teniendo una comunicación efectiva con Dios, una comunicación diaria con Dios. Ahora, de ahora en adelante, debemos consultar al Señor de lo que debemos hacer. Una comunicación diaria. Es lindo cantar a Dios. Es lindo leer la palabra. Dios también te puede ministrar a través de la palabra. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? Que aprendamos a consultarle a Él. Que le pidamos a Él lo que nos hace falta. Que le preguntemos a Él si lo que tenemos que hacer viene de Él o viene de nosotros. ¿Cuántas veces nos ha pasado que creemos que es la voluntad de Dios, pero a veces nos equivocamos? No. Yo te hablo hoy día a ti, hermano, líder, ministro, siervo de Dios. Debemos preguntarle a Dios lo que debemos hacer. Oremos todo el tiempo que sea necesario hasta que el Señor conteste. Clama a mí, dice el profeta, clama a mí que yo te responderé y te mostraré, dice el Señor, grandes cosas ocultas, cosas escondidas que tú no conoces. Yo te diré lo que tú no sabes para que tú sepas lo que tienes que hacer. Eso significa, las cosas ocultas no es solamente ver cosas que nadie ha visto antes, sino lo que nosotros no sabemos para proceder. Dios nos quiere mostrar lo que está escondido, lo que no sabemos, para que actuemos conociéndolo.
Así se actúa en el propósito del Señor. No cabe duda que el Señor, cuando iba a orar, le iba a pedir al Padre que llenara su agenda vacía de lo que tenía que hacer al otro día. El Señor no actuaba impulsivamente. El Señor actuaba de acuerdo a lo que el Padre le decía. Lo que vi de mi Padre, lo que oí de mi Padre, eso yo hago, eso digo, eso hago. La obra que hago no es mía, sino que es la del Padre, porque el Padre me envió. Jesús no actuó bajo impulso personal, sino que actuaba motivado por las instrucciones del Padre. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dijo el Señor. El Señor no hizo su voluntad, sino la voluntad del Padre, porque se iba a comunicar con el Padre todo el tiempo. Juan capítulo 11 dice el Señor que le agradeció al Padre y le dice: Padre, yo sé que tú siempre me oyes, siempre me oyes. ¿Por qué dijo eso el Señor? Porque se comunicaba con Él, porque iba luego a resucitar a Lázaro en el capítulo 11. El Señor se comunicaba con Dios. Gracias te doy, Padre, porque siempre me oyes. Cuando hay una comunicación con Dios, podemos cumplir más cabalmente el propósito de Dios en nuestra vida. Y para terminar, quiero poner el último ejemplo. Cuando el apóstol Pablo tiene que ir a predicar, quería ir a predicar a Asia. Dice que en un momento el Espíritu Santo le prohibió predicar a un lugar, porque él quería que fuera a predicar a Macedonia, porque había un hombre, un varón macedonio, esperando que Pablo pasara por aquel lugar. Pablo se comunicaba con Dios y Dios con el apóstol Pablo. Dios dirigió al apóstol Pablo al lugar donde él tenía que ir. Lo más certero, lo más seguro es esperar las instrucciones, consultando, teniendo una comunicación diaria, una relación de comunicación con Dios. Amén. Que esta palabra te bendiga. Bendiciones.